A ver, entonces dijeron el 36, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Dice V1. Menos 1, 1, 2. Cero, 1, 3. Fíjense bien, nos dicen los ejercicios 35 y 36, el vector nulo o el vector 0 puede expresarse como una combinación lineal de los vectores V1, V2 y V3. Es decir, el vector nulo es esta combinación lineal. Lo anterior se denomina solución trivial. Puede encontrar una manera no trivial de expresar el vector nulo como una combinación lineal de los tres vectores dados. Es lo que nos está preguntando el ejercicio. Pues, ¿cómo le vamos a hacer? Fíjense, si nosotros vemos, esos vectores están en R3. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. El vector nulo o el vector 0 en R3, pues es este cuadro. Y entonces la idea es que este vector 1 o vector 0 en R3 se exprese como esta combinación. C2 menos 1, 1, 2, más C3, 0, 1, 3. Bueno, pues ya sabemos qué hacer, ¿verdad? Desarrollamos esta sumita. ¿Sí están de acuerdo que me va a quedar así, verdad? La primera coordenada va a ser así. La segunda coordenada va a ser así. La tercera coordenada va a ser así. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Y entonces hay que encontrar esas constantes. Y para encontrarlas planteamos este sistema de ecuaciones. ¿Sí estamos? ¿Cómo se llaman estos sistemas de ecuaciones? Bueno, ok, es un sistema lineal, es un sistema lineal, pero específicamente, ¿mandé? ¿Cómo se llaman? Homogéneos. Acuérdense que cuando igualamos, todas están igualadas con 0, se llaman sistemas homogéneos, ¿sí o no? Sí. Homogéneos. Todo sistema homogéneo es que consistente, o sea, tiene solución, ¿sí o no? ¿Sí? A fuerzas, va a ser consistente. Tiene solución, que puede ser única o puede tener infinitas. Pero si tiene infinitas, forzosamente, la solución única, que se llama trivial, acuérdense que la trivial es la obvia, puros ceros, va a ser una de las infinitas. ¿Sale? Entonces vamos a ver, ¿cómo hacemos esto? Pues planteamos el sistema de ecuaciones. 1 menos 1, 0. ¿Sí se acuerdan que en los sistemas homogéneos ya no era necesario poner el vector de términos independientes? Porque era puro ceros. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces va a quedar así. 0, 1, 1, 1, 2, 3. Vamos a cambiar con ese. Está bien, bien facilito. ¿Qué haríamos? Menos R1 más R3. Entonces, va a quedar así. Menos 1 más 1, 0. 1 más 2, 3. ¿Verdad? 0 más 3, 3. ¿Sí o no? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Sí se fijan que estos dos renglones son múltiplos? Sí. Bueno, no me adelanto. ¿Qué haría ahora? Multiplico por menos 3 el renglón 2 y se lo suma a 3, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué va a quedar? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué significa? Que la matriz de coeficientes, acuérdense que es la matriz de coeficientes, no queda en forma escalonada reducida. No queda en forma escalonada reducida. Acuérdense que la forma escalonada reducida
era aquella que quedaba bien bonito, ¿no? Que cada renglón tenía su coeficiente principal. Y cuando eso pasaba, el sistema tenía solución única. Entonces aquí, ¿qué sucede? Que prácticamente nos quedamos con dos ecuaciones con tres incógnitas. Hay más ecuaciones que incógnitas, entonces aquí sí que tiene infinitas soluciones, ¿verdad? Hay que parametrizar a quién, a la que no tiene coeficiente principal. ¿Qué no queda con coeficiente principal? Bueno, que no tiene, más bien, que viene siendo ¿quién? C3. ¿Sí están de acuerdo? C3 es la que vamos a parametrizar. Y entonces C2 la sacamos de la segunda. ¿Sí o no? Vendría siendo así, ¿verdad? Si lo despejamos. O sea que sería menos C. Y la C1, la primera. ¿Sería cuánto? Menos C. ¿Sí o no? Entonces, el sistema tiene infinitas soluciones, pero todas esas infinitas soluciones van a tener el mismo. Salud. ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, aun cuando son infinitas hay que establecer la regla. ¿Sí? ¿Qué significa? Que una solución podría ser ¿cuál? Si yo le doy a t igual a 1, pues menos 1, menos 1, 1. ¿Verdad? Aunque fíjense bien, aquí yo estoy poniendo como punto, pero entiéndase que no es punto, son las que son las constantes. ¿Sí están de acuerdo? ¿Qué significa? Significa que si t vale 1, entonces, ¿qué cosa? Este cuate, que es el vector nulo, sería ¿quién? Menos este. 1, 0, 1, ¿verdad? Más C2 menos 1, 1, 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Más C3, que es 1. Entonces sería 0, 1, 3. ¿Estamos o no? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Menos 1 más 1 más 0, 0. 0 menos 1 más 1, 0. Menos 1 menos 2 más 3, 0. Ahí está. Si ustedes le dan otro valor a t, lo debe de cumplir. ¿Eh? ¿Sas? Bueno, pues vamos a pasar ahora sí a la parte chingüengüenchona. ¿Verdad? ¿Cuál es la parte chingüengüenchona? Es la que ustedes estaban esperando con ansia. Vean nomás. ¿Qué hubo? ¿Cuándo vamos a ver espacios vectoriales? ¿Ya? Ahí está. ¿Verdad? Y luego pues vamos a reponer una semana. ¿Verdad? Oigan, pero el 16 empiezan las posadas, está chido. Ya saliendo de aquí, no a las... Sí, empiezan el 16 las posadas. No, pero aquí en Santana a lo mejor van a hacer ahí, pues nos damos. Después del examen. ¿Sí o no? Ya que muchos dicen, ni vienen, ¿para qué voy? Al fin y al cabo la voy a llevar con Martín. ¿Verdad? La voy a llevar con Fer. ¿Con Fernando? Sí, pues el Fer. A mí me gusta duro. Sí. ¿Verdad? Ya se vio el ingeniero, ¿verdad? Ya te viste, ya el siguiente semestre, ¿verdad? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con Martín o con Fer? Pero él no da nada cristiano, ¿sí? Seguro se los van a dar. Total, si no, pues al otro semestre, hombre, ya que la dejo. Pues con Fer. Pero pues ni le están echando ganillas. Bueno. Dice, no, es que como está muy tranquilo. Necesitas ir llamando. Con
Como que está muy tranquilo. Está muy flojito. Vamos acá. Bueno, espacios vectoriales. Fíjense, ¿qué son espacios vectoriales? Un espacio vectorial viene siendo un conjunto de entidades matemáticas. Vamos a llamarle así, entidades matemáticas. ¿Qué vienen siendo entidades matemáticas? Números, funciones, matrices, cosas así. Pero obviamente van a ser conjuntos de la misma especie, es decir, si estamos hablando de números, tiene que ser de números, no puede haber funciones ahí. Si estamos hablando de matrices, tiene que ser de matrices, ¿sí? Creo que todos tenemos más o menos la idea de lo que es un conjunto, ¿verdad? Una colección de elementos. Bien, pues los espacios vectoriales vienen siendo conjuntos de entidades matemáticas. ¿Sale? Esas entidades matemáticas obviamente se van a llamar vectores matemáticos, no vectores físicos. Sí, porque recuerden que el vector físico pues son cosas como el peso, la aceleración, la velocidad, campo eléctrico, son vectores. Sí, esos son vectores de física, estos son vectores matemáticos. Si bien los vectores físicos se pueden considerar como vectores matemáticos, pero no al revés. Bueno, pero para que un conjunto de entidades matemáticas sea un espacio vectorial y sus elementos puedan llamarse vectores matemáticos, deben de cumplir 10 axiomas. ¿Sí? Y esos 10 axiomas son estos. Ya los hemos analizado. Los analizamos, creo que la semana pasada, los hemos estado discutiendo. Pero aún así, son propiedades que han estado ustedes analizando desde la primaria. O sea que ya son familiares para ustedes, no van a tener ningún problema. Pero son esos 10 axiomas que cuando estábamos en la primaria se llamaban propiedades. Ahorita los vamos a checar. Ahora, ¿por qué axiomas? Yo no sé si recuerden cuando tuvimos el inicio del curso, les compartí un material donde decía lo que era axioma, lo que era teorema. Esas cosas hay que ya manejarlas, ¿sí? Un axioma es una verdad que no necesita demostrarse, porque es evidente en sí mismo. ¿Sí? Viene siendo un primer principio en lógica. ¿Sí? O sea, vamos, son verdades universales, verdades absolutas, que no necesitan demostrarse. ¿Sí? Los axiomas. Entonces, fíjense, son 10, pero están ordenados. Los 5 primeros se refieren a la suma, y los 5 que siguen se refieren a la multiplicación escalar. Estas operaciones ya las hemos estado analizando, suma y multiplicación escalar. ¿Sí? Ahora, recuerden que en la suma también podemos incluir la resta, porque a fin de cuentas, una resta se puede ver como una suma. Exactamente, con la propiedad del inverso aditivo. Exacto, muy bien. Entonces fíjense cuáles son esas propiedades. La primera de ellas dice, la suma, bueno, primero que nada vamos a ver la definición. Dice, sea V un conjunto sobre los cuales están definidas 2 operaciones, que son la suma vectorial y la multiplicación escalar. Si los siguientes axiomas se cumplen para todo U, V y W, fíjense cómo los pone con negritas. Los pone con negritas, es decir, son vectores, pero no vectores físicos, vectores matemáticos. De hecho, otra forma, que aparte de negritas, ¿no? Sí, nosotros le vamos a poner con una flecha. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque está remarcando igual y ni lo vas a distinguir y te tardas tiempo. Ahí está la flechita. Entonces, si los siguientes axiomas se cumplen para todo U, V y W en V y todo escalar, o sea, un número real, C y D, entonces V se denomina espacio vectorial. Es decir, si tú tienes un conjunto V y en ese conjunto V hay 3 elementos, que son U, V y W, y aparte tienes los reales. Si con esos elementos se cumplen estos 10 axiomas, va a ser un espacio vectorial. ¿Los cuáles van a ser? Primero,
Si tú coges dos elementos de V, los sumas y el resultado es otro elemento que está en V. Eso es la primera, que se llama propiedad de cerradura. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de la propiedad de cerradura, no? Por ejemplo, los números enteros son cerrados bajo la suma, porque si yo sumo dos enteros me da entero. ¿Sí o no? Si yo multiplico dos enteros me da entero. Esa es la propiedad de cerradura. Bien, número 2, la propiedad conmutativa. ¿Sí o no? Número 3, la propiedad asociativa. Número 4, elemento neutro aditivo. Es decir, todo espacio vectorial debe tener el vector nulo, su propio vector nulo. En el caso de los números reales, los números reales son un espacio vectorial. ¿Cuál es el elemento nulo? El 0. ¿Sí? Ustedes van a decir, no, pero pues, por ejemplo, en los reales no existen las raíces pares de números negativos. Sí, pero aquí no hay ninguna propiedad que hable de eso. ¿Sí? Ok, o ahorita los vas a checar. Quinta, todo elemento tiene otro, para todo elemento de ese conjunto existe otro, de tal suerte que al sumarlos te da como resultado el vector nulo de ese conjunto. Ese es el inverso aditivo. Entonces, esas son las 5. ¿A poco no las conocían? Sí. Desde la primaria. Bien. Las 5 siguientes son de multiplicación escalar. Es decir, si yo cojo un elemento de V y lo multiplico por un número real, me da otro elemento de V. Propiedad de cerradura. Otra. La 7. ¿Qué propiedad es esta? Propiedad distributiva. ¿Sí se fijan que estoy distribuyendo? Estoy multiplicando una suma de esos vectores por un número real. ¿Y eso es igual a qué? A la suma de los productos de ese número real o escalar por los vectores. Viene siendo la propiedad distributiva. Distributiva escalar, porque la 8 es distributiva pero vectorial. Ahora estoy distribuyendo el vector en una suma de reales. Bien. Número 9, propiedad ¿qué? Asociativa, ¿verdad? Si se fijan aquí en esta propiedad, yo estoy multiplicando un número real por el producto de un real con un vector. Eso es igual a multiplicar primero los reales y el resultado multiplicarlo por el vector. Da lo mismo. Y el décimo es la propiedad del neutro multiplicativo. El neutro multiplicativo pues es el 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para que un conjunto de entidades matemáticas sea un espacio vectorial, tiene que cumplir esos 10 acciones. ¿Sale? Entonces, ejemplos de espacios vectoriales. Los puntos en R2. Los puntos en R2 son un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque el plano cartesiano cumple esos 10 acciones. ¿Sí? Y obviamente por consecuencia cualquier espacio n-dimensional, R3, R4, R5 hasta R. ¿Sí? ¿Vale? Otro espacio vectorial, las matrices. Fíjense, las matrices son vectores. Por eso les digo que no son los vectores físicos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué las matrices son vectores? Bueno, hay muchos conjuntos de matrices. Acuérdense que tenemos matrices cuadradas, matrices no cuadradas, matrices singulares, que son las que su determinante es 0. Tenemos matrices diagonales, matrices triangulares, matrices escalares. Hay varios conjuntos, ¿sí o no? ¿Sí? Incluso hay idempotentes. Ahorita vamos a ver lo que viene siendo una matriz idempotente. Bueno, el conjunto de las matrices cuadradas es un espacio vectorial. Si yo cojo dos matrices cuadradas, obviamente del mismo tamaño, y las sumo, me da otra matriz cuadrada, ¿verdad? Ahí está la primera propiedad de cerradura de la suma. Sabemos que el conjunto de las matrices cuadradas tiene su neutro aditivo, que son las matrices nulas.
En fin, es fácil ver que se van a cumplir esos 10 axiomas. Y de hecho ahorita vienen los ejercicios. Muy bien, pero también los polinomios. Los polinomios son vectores. Vean, aquí tenemos sea P2, P subíndice 2. Sí, porque P2 soy así como... ¿verdad? Luego por ahí... Prohibido. Oye, no manches. Entonces, ¿que ya no te vas a echar tu filos? ¿Cómo los ven? Están bien psicópatas, ¿eh? Luego les digo el nivel de enfermedad mental que tienen esas personas. Pero imagínate, prohibido. ¿La filos? Y los taquitos de frijol. Los taquitos de canasta. Los más chidos son los de frijol, ¿sí o no? Los de canasta, los más chingones son los de frijol. No, los de frijol son los chingones. Bueno, también los de papa, pero imagínate, no, ya, no comas, no respires. Los de sal. Bueno, ahorita vamos a ver. Los polinomios de segundo grado, que son P subíndice 2, son un espacio vectorial. Ahorita, si quieren, lo vamos a comprobar. Obviamente, por consecuencia, P subíndice P3, P4, P5 son polinomios de tercero, cuarto, quinto grado. P subíndice N pues son polinomios de orden N, de grado N, perdón. También van a ser un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque van a cumplir con esos axiomas. Las funciones continuas. Fíjense, el espacio vectorial de las funciones continuas. ¿Se acuerdan lo que era una función continua, no? Era una función que para cualquiera de sus puntos del dominio se cumplen tres cosas: que el límite existe, que la función está definida y que la función en ese punto es igual al límite. O básicamente se reduce a una, que el límite sea igual a la función definida. Esa es una función continua. El conjunto de las funciones continuas también es un espacio vectorial. Ahorita, si quieren, vamos a ver algunas. Fíjense, aquí viene una tabla donde se resumen algunos de los espacios vectoriales importantes. Vean, los números reales son un espacio vectorial. Los pares ordenados, que vienen siendo los puntos en R2 o en el plano cartesiano. R3, que viene siendo el conjunto de las tercias ordenadas o bien de los puntos en el espacio tridimensional. Rn, que son el conjunto de las eneadas, así se llama, cuando tú pones un punto con sus coordenadas, se le llama eneada. O sea, por ejemplo, cuando son dos puntos, por ejemplo, los puntos en R2, pues se le llama par ordenado, ¿sí? Pero ya cuando son de 3 en adelante ya se le llama triada, tetrada, pentada, sextada, heptada, ¿sí? Entonces, por eso se pone eneada, ¿sí? Porque es ya en orden, ¿sí? Este es el conjunto de todas las funciones continuas. El conjunto de las funciones continuas en el intervalo de A a B, los polinomios de grado N, las matrices de dimensión M por N y las matrices cuadradas. Fíjense, son espacios vectoriales. Por eso les digo, no son vectores de física, son vectores matemáticos. ¿Sí? ¿Sí o no? Ninguna de estas cosas tiene sentido, dirección, punto de aplicación. ¿Sí o no? ¿Sí? Por eso les digo que los vectores de física vienen siendo como los vectores físicos vienen siendo elementos de los espacios vectoriales. O sea, todos esos vectores físicos son espacios vectoriales, pero no todos los espacios vectoriales son vectores físicos. ¿Sí? Bueno, aquí hay algunas propiedades de la multiplicación escalar que, pues bueno, las podemos deducir en base a los axiomas que hemos visto.
Y pues ya vámonos a los ejercicios, ¿no? Ya para qué tanta jalada. ¿Sí o no? ¿Eh? A ver, agarren sí o no, del 1 al 6. ¿El 1 al 6? ¿Sí? El 2. ¿Eh? El 2. Dice, describa el vector nulo o el vector cero del espacio vectorial dado. A ver, por ejemplo, R4, pues es este cuate, ¿no? ¿Sí o no? Ese es el vector nulo. El elemento nulo. Sí, el vector nulo, pues, de R4. De este cuate, pues es 0. ¿Por qué es el 0? Porque si tú a cualquier función le sumas el 0, acuérdense que estas son las funciones continuas, todos los reales. Si tú le sumas 0 a cualquier función, por ejemplo, seno de x, y le sumas 0, ¿qué te da? Seno de x. ¿Sí o no? E a la x más 3x es una función continua en los reales. Le sumas el 0, te queda ya misma. Entonces, el elemento nulo es este. ¿Sí? De las matrices 2 por 3, ¿cuál es el elemento nulo? Pues este. ¿Sí o no? ¿Sí? Acuérdense que aquí sí se le pone el nombre. De estas también se llama vector O, perdón, matriz O, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Fíjense cómo es muy diferente a este. ¿Sí o no? De los polinomios de tercer grado, ustedes van a decir el 0, sí es verdad. Es el 0 porque de hecho los polinomios son funciones continuas en los reales. Nada más que aquí, en el caso de los polinomios, hay que ser un poco más específico. Sería así. A fin de cuentas es el 0, pero hay que verlo desde ese punto de vista. ¿Okay? De las matrices 2 por 2, pues bueno, no hay ninguna bronca. ¿Sí o no? Bien. Luego dice, describa el inverso aditivo del vector, de un vector en el espacio vectorial dado. Bueno, por ejemplo, ¿cómo es cualquier elemento de R4? Cualquier elemento de R4 tiene esta forma. Habrá quien diga, yo lo pongo así, ¿verdad? O habrá quien diga, no, yo lo pongo así. Pues no hay ninguna bronca, ¿no? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo que cualquier elemento de R4 tiene esta forma, no? ¿Sí? Obviamente A, B, C y D, cualquier número real, o X1, X2, X3, X4 también cualquier número real. ¿Cómo sería entonces el inverso aditivo? Si tú escogiste esta, pues sería así. ¿Sí o no? O sea, no es gran problema. Habrá quien lo quiera poner así o factorizar el menos. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, una cosa. Fíjense cómo estos puntos, porque son puntos en R4, ¿sí? No los estamos analizando como puntos geométricos. ¿A qué me refiero de que no los estamos analizando como puntos geométricos? A que, por ejemplo, cuando en geometría analítica, si yo digo el punto A es 3, menos 2, fíjense cómo se representaban los vectores en geometría analítica. Es geometría. Aquí ya lo estamos viendo desde un punto de vista de álgebra lineal. Sí, ya explicamos eso, ¿verdad? Y por lo tanto hay muchas cosas que aquí sí podemos hacer, pero no en geometría analítica. Por ejemplo, en geometría analítica no podemos hacer cosas como esta. ¿Están de acuerdo que no podemos hacer cosas como esta? ¿Tacho? ¿Sí o no? Tampoco podemos hacer cosas como esta. Por ejemplo, si yo tengo el punto 3, menos 2, yo no puedo hacer cosas como esta. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque eso es una multiplicación escalar y esa solamente es válida bajo el punto de vista de los espacios vectoriales. ¿Sí o no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ah, pero faltan, ¿verdad? Sí, porque ustedes ya quieren ver las otras, ¿no? Sí, como, a ver, ahora punto sería como, a ver cuál tienen.
El 8, miren, el 8 obviamente uno diría, a ver, ¿cómo sería el inverso, ¿no? de una función continua en los reales? Exacto, sí, o sea, pues aquí, pues es, llámale a cualquier elemento f de x, entonces pues va a ser menos f de x. Sí, o sea, ¿por qué? Pues porque, claro, siempre y cuando f de x pertenezca a ese espacio vectorial. ¿Sí? Bueno, fíjense, determine si el conjunto dado, junto con las operaciones indicadas, es un espacio vectorial. En caso negativo, identifique por lo menos uno de los 10 axiomas de espacios vectoriales que no se cumpla. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? Que averigüemos si esos conjuntos, todavía no sé si son espacios vectoriales. Es un conjunto de entidades matemáticas. Ese conjunto de entidades matemáticas va a ser un espacio vectorial hasta que cumpla con esos 10 axiomas. ¿Sí? Bueno, pero este cuate sí va a ser un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque ya dijimos, las matrices m por n son un espacio vectorial. ¿Por qué son un espacio vectorial? Porque cumple esos 10 axiomas. ¿Están de acuerdo que es lógico darse cuenta que sí los va a cumplir, no? ¿Sí o no? Ahorita les digo cuándo no lo va a cumplir. Ese también es un espacio vectorial. Este también, porque ya dijimos que P subíndice n es un espacio vectorial. Entonces P5 también. El conjunto de todos los puntos también. ¿Sí? Fíjense, aquí ya empiezan ya las cosas interesantes. El conjunto de todos los puntos en R2, tales que X es un número real con las operaciones normales. Ese es un espacio vectorial, sí, porque a fin de cuentas, fíjense, ojo, a ver, una cosa intensa. ¿Están de acuerdo que este conjunto, vamos a llamarle conjunto A? Ese conjunto A lo podemos definir como el conjunto de todos los puntos en R2, tales que su primera coordenada es igual a la segunda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Es el conjunto de todos los puntos en R2, tales que su primera coordenada es igual a su segunda coordenada. Son iguales. ¿Sí? Ese conjunto, que yo le estoy llamando A, pertenece a R2. ¿Por qué pertenece a R2? Porque obviamente no todos los puntos en R2 cumplen eso. Por ejemplo, este cuate sí pertenece a A. ¿Sí o no? Este cuate también pertenece a A. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Pero este cuate no pertenece a A. Pero pertenece a R2. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? O sea que este es un subconjunto de los reales. Bueno, pero aún así, a pesar de ser un conjunto dentro de los reales, ¿es un espacio vectorial? Vamos a ver si cumple con los 10 axiomas. El primero, fíjense, aquí ya vamos a empezar. ¿Cuál era el primero? Si yo cojo dos elementos de A y los sumo, a ver, ¿están de acuerdo que estos dos cuates pertenecen a A? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo que esos dos conjuntos, perdón, esos dos elementos pertenecen a A? Sí, ¿por qué? Porque este es un punto en R2 que sus coordenadas son iguales. ¿Sí o no? ¿Sí? Si lo sumo, ¿qué me va a dar? Me va a dar eso. La pregunta es, ¿este es otro elemento de A? Sí. Entonces sí cumple la primera. ¿Verdad? ¿Cuál era la segunda? Conmutativa.
A, A más B, B, que es lo mismo que B, B más A, A, sí. Sí cumple la segunda. Luego, ¿cuál era la tercera? Asociativa. ¿Asociativa? O sea, a ver, pero creo que era así, ¿no? No era la. Ah, sí, sí. A, A más B, B. Esta suma, si después la sumo con otro elemento, ¿verdad? Es lo mismo que esto. ¿Sí o no? Sí, es lo mismo. ¿Sí están de acuerdo? Entonces sí la cumple. ¿Cuál es la cuarta? El neutro aditivo. ¿Cuál es el neutro aditivo? El 0, 0. ¿Sí o no? El 0, 0 pertenece a... También. Se cumple la cuarta. Quinta. Cualquier A, su inverso aditivo es menos A, y además este cuarto pertenece también a A, sí. Se cumple la quinta. ¿Cuál es la sexta? Exacto. Esto, me queda esto. ¿Este pertenece a? Sí, se cumple la sexta. Séptima. Propiedad distributiva. C por A, más B, B es lo mismo que C por A más C por B, B. ¿Es lo mismo? Sí, ¿verdad? Porque va a ser C, o sea, la primera coordenada va a ser C por A más B y la otra más C. ¿Cierto? También se cumple. 8. Asociativa. C por D. A ver, ¿cómo? No. Pero esa es de la escalar y luego la de la vectorial. O sea, C más D por A, es lo mismo que A más D por A. ¿Sí están de acuerdo? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Están de acuerdo que esto va a ser AC más AD? Vamos a dejarlo así. Coma, AC más AD. ¿Sí o no? Sí, porque este lo multiplico por esta, me da esto. Este lo multiplico me da esto. ¿Sí o no? Y entonces aquí, ¿qué me va a quedar? AC, AC más AD. Si yo lo sumo, me queda AC más AD, AC más AD. ¿Es lo mismo? Sí, entonces se cumple. Luego la 8, la 9. ¿Propiedad? Asociativa era CD por A, así. C por C por C. Ajá. Así. ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí o no? Esto es igual a CD por A. ¿Sí es así, no? Sí. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Esto sería C por AD, AD. Y esto sería CDA, CDA. Y esto me va a quedar sí va a ser lo mismo. Pero se cumple. Y luego, identidad escalar. O sea, 1 por A, me da lo mismo que A, ¿sí? Entonces sí es un espacio que ocupa los 10 acción 0. ¿Sí? Aquí como ya fue un subconjunto,
Sí, teníamos que hacerlo uno por uno, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque va a haber subconjuntos que no van a ser espacios vectoriales. ¿Sí? Bueno, a ver, por ejemplo, ¿qué ya se van o qué? Pues tenemos 2 minutos. Bueno, vamos a dejarles aquí, está bien. Sale. Pasen buena noche.